las 9 de la noche estamos dando inicio aquí a Hablemos de Justicia. Hemos comenzado con algunas palabras que traía como reflexión Eduardo respecto a la situación que creo que hoy ocupa toda nuestra atención y del que seguramente nos vamos a ocupar aquí en Hablemos de Justicia, que tiene que ver con Santiago Maldonado, el hallazgo de un cuerpo que tuvo lugar el día de ayer y que creo que mantiene en vilo al país y ha permitido también que salgan a la luz diferentes expresiones de la condición humana, diría yo, porque hay muchas cosas que han salido a la luz y que dan cuenta de muchas vilezas, ¿no, Eduardo? Bueno, uno que cada vez en lo posible, y saludo a la radio audiencia, profundiza más desde la visión filosófica, porque definitivamente la vida es la aplicación de la filosofía. Desde que el hombre tiene conciencia que es hombre, el desarrollo filosófico, incluso cuando hablamos desde las convicciones religiosas, también estamos hablando de filosofía desde lo confesional, que en algunos le llamarán teología, en otros le llamarán con otros nombres, pero son filosofías que son los que nos hacen reflexionar, como lo había puesto en un post de mi muro, que es la gran pregunta de la antropología, ¿no? ¿Qué es el hombre y cuál es su fin? Y dentro de ello la importancia que tiene el concepto de dignidad humana, que quizás en la vida diaria de la gente común no aquí siempre nos han enseñado, nos han orientado que la profundización del saber está reservado para determinados sectores o clases, sino ese es un patrimonio que tiene que ser patrimonio de todos, porque es el patrimonio cultural. Y quizás eso a veces nos permite mirar un poco más profunda las cosas, ¿no? Yo ayer he quedado realmente asombrado, como un poco desilusionado en cuanto a la moral, que creo que mucho tienen que ver algunos sectores de formación de opinión, de grandes medios de comunicación, que a los derechos humanos, como lo he publicado, nos hacen ver como algo que tiene importancia en la medida que sirva para sacar algún provecho en cuestiones de tipo ideológicas políticas vinculadas a la obtención del poder. Y entonces ahí el hombre pasa a tener un rol secundario, pasa a tener una mirada de tipo que no es la creación de Dios para lo que lo ven desde lo confesional, o como que es un fin en sí mismo, como decía Kant al hablar de dignidad humana, y que no está al servicio de ningún otro hombre, sino que los bienes materiales tienen precio y son fungibles y se los puede cambiar. En cambio el hombre no tiene precio porque tiene dignidad, y la dignidad es intransferible. Y lo decía porque todo el mundo ayer hablaba de un hecho tan lamentable como estos episodios de Santiago Maldonado, y pensando en la familia, y pensando en todo, con esas discusiones que me imagino que con la angustia, si es que veían esos medios de una sociedad decadente, realmente quizás me gane muchas enemistades con lo que voy a decir, pero lo tengo que decir, no quiero ese futuro para mis hijos, y veo que el país está cometiendo un retroceso en ese aspecto, que a veces se mira desde esa dichosa grieta que nos han creado, que hasta los derechos más elementales se los mira así, porque nadie hablaba de una hipótesis que la barajaban pero que no importaba, que es lo que quiero remarcar. Suponiendo que esos restos, y me manejo en hipótesis porque no hay nada, y yo menos he enterado que, menos de ciertas informaciones que vamos a ver si creer o no, ciertos restos, había unos restos mortales, eso no ayuda. Era de un ser humano, no era un perro, no era un pedazo de basura, pero como si no era que definía el tema Santiago Maldonado, no importa, Santiago Maldonado no interesaba. Y era si no es Santiago Maldonado,
es un NN. Y vos que estás en la ONG de Derechos Humanos sabes lo que implica el tema NN en la historia argentina. Yo también lo he vivido porque, si bien he sido muy joven, he vivido ese tiempo, horroroso tiempo. Y cuando veo la palabra NN, me asusta. Es tan complicado y grave que sea Santiago Maldonado como que no lo sea, porque también es un ser humano, que nadie ha reparado y decir, bueno, y si no es Santiago Maldonado, nadie, ni los periodistas, ni siquiera las autoridades que han hablado, también tendríamos que investigar con total profundidad, saber qué ha ocurrido y por qué hay una persona muerta, identificarla, tener su derecho a la identidad y saber qué le ha pasado y quién le puede haber pasado. O sea, como que no interesaba eso, era una cuestión ajena, ¿no? Entonces, para mí no hay un problema, que es la desaparición de Santiago. Hay dos problemas. Quizás se unifique si lamentablemente coincida todos los estudios que es la misma persona, con todas las implicancias institucionales que eso tiene. He estado hablando muy seguido porque a través de mis conexiones académicas he hecho muy fuertes amistades, como podrás ver, con autoridades judiciales de otros países, de altas cortes, con altos académicos de Latinoamérica y con muchos funcionarios, tanto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en las distintas órbitas que giran los distintos tratados, como la Convención del Niño, las personas con discapacidad, no discriminación contra la mujer, que es el único que tiene mujeres dentro del comité, y contra la tortura, etcétera, y otras dentro de OEA, Comisión Interamericana, llámese Corte Interamericana. Y realmente no pueden creer lo que pasó en este último tiempo en Argentina respecto a su posicionamiento en los derechos humanos. La Argentina era, y lo grave es que a veces también en esa formación de opinión se está arrastrando a mucha gente, y me lleva a pensar en la canción, se me venía a mi cabeza la canción de León Gieco, La maldad inocente de la gente. Habrá muchos que no serán inocentes, pero habrá otros que son arrastrados incautos en esa demonización de la dignidad humana misma, ¿no? Incluso uno ve, no sé si serán troles o serán usuarios inocentes, como decimos, que reniegan de las instituciones internacionales como OEA, que tienen sus cosas como todas las organizaciones políticas, pero si le dices mafioso a OEA y si le dices mafioso a Naciones Unidas, quieras o no, le estás diciendo que vos también integras una comunidad mafiosa, porque mientras la Argentina siga perteneciendo, es un Estado miembro, es un socio de esas comunidades, entonces es parte, se llama Estado parte o Estado miembro, porque es una parte de esa institución de la que reniegas. Entonces son esas contradicciones que a veces y a veces uno lo ve así, ¿no? Obviamente hay mucha gente que también pienso que debe estar tan indignada como me puede producir a mí estas cosas, ¿has visto? Y sobre todo empañan una cuestión tan importante como es un acto electoral en una democracia, ¿no? Que va a ser una elección muy distinta, muy rara, muy distinta a todas. Incluso el ánimo de mucha gente creo que está por el suelo, sobre todo por la situación institucional que está atravesando la nación, ¿no? Y bueno, esa era una reflexión que quería hacerla desde esa perspectiva, porque creo que es hora de parar un poco la pelota, como decimos en los términos futboleros, que no está José Emilio, y pensar un poquito en estas cosas y un poquito más allá de las narices, ¿no? Incluso me acordaba de esas famosas
expresiones que salían como de Brunse, de Martin Brunse. Si primero fueron los negros, yo no era negro, se los llevaron y a mí no me importó. Después vinieron los sindicalistas, como yo no soy sindicalista, se los llevaron, no me importó. Después fueron los judíos, como yo no soy judío, se los llevaron, no me importó. Y así, y así, y así. Y llegamos después a que hoy están golpeando mi puerta, me vienen a llegar y nadie está para venir por mí. Esto tiene su connotación porque así empiezan a veces las cuestiones, y cuando el sospechoso es el Estado, es el problema, ¿no? Es el grave problema. Es el problema. Vos hablabas en este post que, bueno, creo que en mucho, en casi todo coincidimos. Bueno, una apertura sustantiva, filosófico respecto a la dignidad humana, y que creo que te refieres a esto, o estás haciendo el foco en esto. Ahora, ¿cuál es tu postura, tu reflexión respecto a la actitud que ha tenido, que viene teniendo el Estado argentino en términos de obligaciones internacionales asumidas en virtud de tratados y convenciones internacionales, respecto a, por una parte, las recomendaciones que ha hecho la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y por otro, el supuesto o no, que no sé si vos puedes aportar alguna información al respecto, la supuesta intervención ya del sistema universal a través de ONU y demás, de una misión de ONU que quedó trunca. Bueno, Federico, es muy fácil. Jugamos con un truco dialéctico, es decir, son obligatorias las recomendaciones de instituciones porque respetamos el Tratado de Viena y la buena fe de los tratados internacionales y los compromisos contraídos, pero cuando quiero no. Así le dijo el juez Bio Grossi a la representación argentina hace unos días, cuando fue la audiencia de supervisión de cumplimiento en el caso Fontevecchia, aquel famoso caso en que la Corte Suprema dijo las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias, pero en este caso a nosotros no nos obliga, ¿no? Como alguna vez dijo Zaffaroni, la Corte Suprema de Argentina en esa sentencia puso un grito de soberanía propia escindiéndose de la República Argentina, así como se quiere separar, Barcelona de España. La Corte dijo: Argentina, vos tendrás que cumplir, hacerle caso, porque Argentina son ustedes, y la Corte es otra que no le va a hacer caso, y es una élite que ni siquiera los organismos internacionales de derechos humanos que están en la Constitución nos obligan. Y le dijo, entonces tenemos que leer el artículo 64 de la Convención Americana, le dijo a la representación de Argentina, como que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias, salvo que uno de los poderes, en este caso la Corte Suprema, diga que no lo son para ella. Dentro de lo que es la doctrina internacional, parece que se han olvidado cómo nacen estas instituciones. Sí, el origen. Se han olvidado los propósitos, las atrocidades que vivió la humanidad, que los estados asustados dijeron somos estados soberanos, y en base a soberanía queremos que aparte nos controlen, porque como estado a veces no podemos garantizar si alguna vez viene un tirano como fue Hitler y que entró, y vamos a dejar claro que la legitimación de origen que tiene Hitler fue mayor que la de Perón. ¿Y sabe a qué me refiero? Sí. Elegido por la gran mayoría del pueblo alemán, que creo que ni Perón en su mejor época sacó la diferencia electoral que sacó Hitler. Pero esa legitimación de origen de una democracia formal fue luego en ejercicio sentido nunca pudo concretarse en lo que es una democracia sustancial de respeto hacia los derechos esenciales de los ciudadanos. Estoy de acuerdo. Entonces, vos estás planteando algo que esto es un programa Hablemos de Justicia,
quienes entendemos la justicia de esta forma, entendemos que la justicia es inseparable de la actualidad política, de la situación política. De hecho, entiendo que el acto de juzgar, como dice Duncan Kenny, es un acto político. Estás hablando de esta percepción que existe a nivel de colegas, académicos y funcionarios judiciales a nivel interamericano respecto a el retroceso que ha tenido Argentina en todo este tiempo. Yo te voy a leer algo, seguramente lo has leído, pero quiero hacerlo aquí al aire, que se escuche. ¿Quieres compartirlo? Quiero compartirlo al aire, quiero que se escuche. Esto es una resolución judicial, un programa judicial, donde no ponemos el foco, la mirada en la actuación judicial. San Salvador de Jujuy, 13 de octubre de 2017, o sea, noticia de estos días, hace 5 días. Es un oficio firmado por el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, juzgado de instrucción número 1, causa de ley 3584, dirigido al señor jefe de la agrupación novena de Gendarmería Nacional, comandante mayor Reinaldo Antonio Olmos. Me dirijo a usted a los fines de transcribir para su conocimiento y demás efectos la parte del dispositivo de la resolución, Bien, resuelvo, que es la parte en la que se determina cuál es la determinación que se toma. Primero, revocar la resolución de fecha 18 de agosto de 2017, obrante a por el motivo de razones enunciadas considerando el presente decisorio. 2. Aquí viene lo sustantivo y después voy a leer lo que llama la atención y lo que vamos a poner en foco de análisis. Después del traslado y reingreso de la imputada procesada Milagro Amalia Ángela Sala al servicio penitenciario de Jujuy, unidad número 3 de mujeres, Alto Comedero, donde deberá continuar con el cumplimiento de la prisión preventiva que pesa sobre su persona, sus expedientes, Esta es la primera hoja, el punto número 1, y el punto número 5 ha sido noticia, y lo he visto, de salir a la luz de personas del ámbito del derecho que considero una referencia profesional, de trayectoria, como voy a decir Alberto Bovino, como Marisa Herrera, personas que conoces claramente vos. El punto 5 dice: diferir la notificación a los letrados defensores a los fines de evitar que la imputada tome conocimiento anticipado de los dispuestos en autos, de modo que no se perjudique el normal desarrollo y o eficacia del procedimiento del traslado. Firmado Dr. Pablo Martín Puyén, hermanos, juez. Bueno, eso no solamente salió aquí en Argentina, salió en varios periódicos del mundo. Porque ese punto quinto, es decir, aquí es como que el fin justifica los medios. Vamos a partir de una hipótesis, porque el principio de inocencia también existe. Explica a la audiencia, ¿no? Vamos a partir de que ha habido cámaras que han visto a esta señora metiendo la mano en la lata. Sí. Hasta supongamos. Hagamos una hipótesis. Hipótesis que sea algo que es una... y que mucha gente está convencida que ha sido así. Ahora, eso no le quita a ella que se le respeten sus garantías procesales para ser juzgada y ser declarada culpable si lo es. En el sentido de que se deben respetar las garantías procesales. Porque si no decimos, porque es así, no hay que dejarla ni que se defienda, y le pasamos por arriba de todo, después vamos a ir al por qué este punto 5 es eso, entonces estamos diciendo el fin justifica los medios, que tanto se habla. Es decir, con tal de que se logre que una persona, y hablamos de la hipótesis, siempre de la hipótesis, que ha hecho un acto de esté presa, no importa que se le hayan avasallado todos sus derechos de defensa. El día que yo avale una cosa así, tengo que retirarme y renunciar e irme a mi casa. Porque quizá el que lo lea dice, ¿cómo la van a privar del abogado? Que el abogado siempre tiene que saber lo que se hace. Acá es una persona detenida domiciliariamente o en la casa, bien o mal, es una persona privada de libertad, y que eso lo vuelve en cierto modo en una vulnerabilidad, porque depende 100% del Estado. El Estado lo controla 100%. Entonces, todos los actos que se quiera hacer con esa persona tienen que ser en conocimiento de su defensa.
Bien. No, pero aquí no solamente se le esconde a la defensa, se le esconde a la misma imputada. Vamos a suponer, yo saco como juez una medida y que esa medida es totalmente nula porque la ley no me la permite, aunque sea una medida procedimental como es esta. Y voy y cumplo y consumo el acto, lo hago al acto ese que la ley me está prohibiendo, que como juez me autoriza. Después le digo al abogado que ha pasado eso o al imputado. ¿Y qué logro con esto? ¿Qué logro? Que el acto ya lo he cometido. Cuando si se notificaba a la defensa, se garantizaba el derecho de defensa, el abogado podía impugnarlo. Porque así dice la ley que puede presentar y oponerse a ese acto. Vamos a suponer que es un loco el juez y que manda a ese señor, ordeno que la ponga delante un pelotón y la fusile. Y después de muerto la vamos a notificar a la defensa cuando ya está consumado el hecho. Es horroroso. Y encima habiendo una medida cautelar de la Comisión Interamericana. O sea, como si la Comisión Interamericana fuera, qué sé yo, el juez de paz de no sé dónde, ¿te acuerdas? Pueblo no sé dónde, que había una serie, bueno, estamos llegando a una incoherencia de las cosas que me sorprende. Te aviso, ahora te aviso, para los que están en la grieta, esa resolución es injustificable, sea Milagro Sala, sea Mauricio Macri, sea el que sea al que le hacen. Está la resolución, es oficial. Es un documento público. Pero es para hacer un análisis, un estudio. Por eso, pero veo que incluso en mucha parte de la academia hay una complicidad académica también. Hay una complicidad académica, sin duda. Que justifican eso, como justifican el fallo de Fontevecchia, que no tiene pie ni cabeza, el fallo local Fontevecchia, que se llamó Ministerio de Relaciones Exteriores. En fin, todas estas cuestiones hacen que, bueno, uno tiene familia e hijos, y como decían, fueron los negros, después fue Milagro Sala, después quizás sea Mauricio Macri, y después sea el que sea, y después me toca uno. Todos estamos expuestos. Seguro. Y esas son las reglas del juego. Vos decías lo que se llama el Estado de Derecho. Estamos hablando, la verdad que creo que estamos conversando de una forma fluida y que por ahí muchas veces los guiones predispuestos y las entrevistas que nos ocupamos y lo hacemos con entusiasmo y son parte claramente identitaria de Hablemos de Justicia, hoy hemos decidido hacerlo de esta forma porque entendemos que esta semana puntualmente, tanto ayer 17 de octubre como el día 13, que es el día de esta resolución, han pasado hechos de notoria importancia en el ámbito judicial y que claramente entiendo que simbolizan retrocesos que en nuestro país en materia de derechos humanos, y en el caso de Milagro Sala en un proceso donde inclusive se ponen en cuestión temas, pero déjame entender, temas que a nosotros nos convocan por la importancia que tratamos de darle al sistema interamericano de derechos humanos, por las líneas que le dedicamos al sistema interamericano de derechos humanos en este espacio. Vamos a decirlo porque no está presente Eduardo siempre. Hay que recordar a la audiencia, en la situación de Milagro Sala hay una medida, una intervención, una visita el nombre de Milagro Sala. Bueno, pero a veces dice Milagro Sala y quizá hay gente que no la quiere, Milagro Sala la queremos y se tiñe y no. Aquí ponele que era Juan Pérez, pero cosa mía es imposible. Si todos los hombres son igual, yo me estaba refiriendo a la intervención del sistema interamericano. Aquí hay una causa, una situación donde hay una intervención concreta del sistema interamericano de derechos humanos. Vos recién decías, yo no voy a sacar nombre porque creo que es importante para entenderlo y porque para mí simboliza parte de lo que es retroceso en materia de derechos humanos en nuestro país. Vos recién decías, se trata o se agrede al sistema interamericano como si nosotros no fuéramos parte y no nos estuviéramos agrediendo a nosotros mismos. El jefe político, el gobernador de la provincia de Jujuy, en un acto público, y están las grabaciones, o sea, no estoy inventando nada, pueden buscarlo,
trato de burócratas, de que están allá en Washington y no tienen ni idea, que no conocen y que despotricó de una forma contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y no es que yo esté diciendo aquí, vengo con la bandera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, soy parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a nuestro país, hizo una visita in situ en Jujuy y luego de eso emitió un informe. No es que entonces, del aire. Entonces, Federico, que sabía algo que también no te gusta del todo. No se quejen porque esa niña es la que critica la situación venezolana, porque Chávez y después Maduro hizo exactamente lo mismo con las resoluciones y fallos que a veces salían contra Venezuela. Entonces, ¿con qué autoridad después van a hablar? Van a mirar la paja en el ojo ajeno si no ven la viga en el propio ojo. Entonces, sí, a la larga y salvando las distancias ideológicas, totalmente, actúan, en ese caso, actúan del mismo modo, y eso te lleva a la pauta que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana no miran la ideología del país para sacar una medida, porque mira violaciones de derechos humanos, y las violaciones de derechos humanos la cometen desde la izquierda, el centro y la derecha, unos más que otros, pero la violación de derechos humanos, los derechos humanos no tienen ideología en ese sentido porque ha habido a lo largo de la historia distintas posiciones de esa derecha, izquierda y centro, en las cuales han cometido lamentablemente graves violaciones de derechos humanos, y siempre así. Pasa que la gente cree que Naciones Unidas o OEA tiene un ejército, quizás Naciones Unidas en su estructura general sí, porque tiene el Consejo de Seguridad, que también a veces ha tenido sus grandes fallas y lo ha puesto alineada con distintas cuestiones que no han ido muy de la mano. Pero en las áreas de derechos humanos de estos organismos no tienen ejércitos de intervención. Más que decirte y condenarte, no puede si vos violas la materia esencial de las relaciones internacionales, que es la buena fe del cumplimiento de las obligaciones y pactos contraídos. Entonces, ya no hacen nada. Y bueno, si no nos dejan hacer nada desde adentro, es que desde adentro tenemos que exigir que les dejen hacer, porque no son fuerzas de intervención militares, salvo el caso que te digo que llegue al Consejo de Seguridad, que es otra cosa que ya está medio desvinculada a lo que es al área de derechos humanos de estas organizaciones. Bien. Nos queríamos ocupar de ambos temas y entendíamos que de alguna forma han sido, o creemos que claramente han sido los temas de la semana. Hoy puntualmente miércoles con el tema de Santiago Maldonado todavía muy fresco. Hace unos minutos tuvo lugar una conferencia de prensa donde se expresó la familia de Santiago Maldonado y entre otras cosas, y creo que lo central ha sido el pedido de respeto de Eduardo, que creo que si algo no ha habido, o de diferentes sectores, y no hablo ahora de trolls ni de sujetos imaginarios de las redes sociales que pueden existir o que se pueden refugiar tras una identidad, digamos, falsa, sino hablo de actores o políticos y puntuales que han tenido expresiones de falta de respeto, porque aquí hay una familia que han padecido, las familias que han padecido violaciones de derechos humanos, porque una violación no solamente es la víctima directa, sino víctima también es todo su entorno familiar y social. Saben perfectamente que pasa una situación que a nadie le gustaría ponerse en sus zapatos. Ahora, pero esto va más allá que la familia, y respetando el duelo, el dolor. No quiero decir duelo todavía porque no se ha confirmado técnicamente que sea él la persona que ha sido encontrada. Esto nos afecta a todos. Vos tienes hijos. Sí, claro. Yo tengo hijos.
tenemos familias. Entonces, hoy es la familia Maldonado que está pasando esto. Si esto no llega a aclararse definitivamente y se llega a la responsabilidad, a deslindar todas las responsabilidades, mañana vuelve a ocurrir, como ha sido ahora la historia de este país. Cuando creemos superados ya las cuestiones y le ponemos un rótulo de nunca más, bueno, podríamos decir que ya estamos empezando a escribir la letra N, se empieza a borrar la letra N. Sí, de nunca más. Bien, vamos a una primera pausa. Hemos tenido solo el corte de inicio respecto a esa columna con la que comenzamos, que son unas palabras que compartió aquí Eduardo por las redes sociales. Vamos a una pausa y continuamos con más Hablemos de Justicia. Bueno, seguimos. Se acaba de ir Federico. Hacíamos algunas reflexiones y ahora vamos a hablar un poco de unas importantes jornadas en estos últimos minutos que va a haber aquí en la provincia en los días 26 y 27 de octubre del corriente año en el Fórum de Convenciones. Se va a realizar las Jornadas Nacionales de la Defensa Pública, y en el cual van a estar presentes las más altas autoridades de la defensa, como la Defensora General de la Nación, Estela Maris Martínez, defensores de la justicia federal y de todas las defensorías públicas de las distintas provincias argentinas. Va a ser un acontecimiento de mucha trascendencia, especialmente porque creo que la asociación que concentra tanto las defensorías públicas nacionales como las defensorías públicas provinciales, en cierto modo están reconociendo los avances que ha tenido la provincia en la conformación de una defensoría con un modelo constitucional en la cual tiene una autonomía funcional, una conformación que se llama bicéfala, es decir, a diferencia de lo que pasa en muchas otras provincias y que pasaba aquí antes de la reforma y mientras estuvo vigente las normas transitorias, que era una misma persona que tenía a cargo la dirección tanto de la acusación como la defensa, ¿no? Lo que no va con los estándares internacionales respecto a la forma en que debe estar organizada la Defensoría Pública. Y va a ser interesante porque se va a debatir de todas las problemáticas que atraviesan en el país. Santiago, vuelvo a repetir, en ese aspecto va un paso adelante de muchas otras provincias. Además, he tenido conversaciones con el defensor general, que lo veo una persona muy activa, callada, muy bajo perfil, pero realmente está haciendo grandes progresos en lo que es la reestructuración de las defensas, en lo que es el reforzamiento de distintas áreas para estar acorde a las requerimientos constitucionales, de las exigencias que le impone al Estado en la prestación de este servicio, tanto para aquellas personas en conflicto con la ley, y no se agota solo en eso, sino también para otras cuestiones como hoy ya está instalándose en todos lados, y seguramente aquí también va a llegar en su momento, es en la defensa de la víctima también. En estos momentos se está concursando a nivel nacional en las 24 provincias en la órbita de la justicia federal un defensor de la víctima para cada una de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y creo que también, como en eso también la provincia va a seguir ese modelo, porque es una necesidad también que haya una igualdad de armas, porque muchas veces la víctima, cuando no cuenta con recursos para pagar un abogado, para hacer
para formular las querellas y presentarse como parte querellante, también un poco hay una restricción a derechos fundamentales, ¿no? Creo que todas deben ser las cuestiones de discusión y de debate, sobre todo también elementos como el respeto de esto que hablábamos en la primera etapa, que hablaba Federico, sobre cuando hay abusos desde la órbita jurisdiccional respecto a las garantías judiciales y la tutela judicial efectiva con aquellas personas en conflicto con la ley, o las cuestiones de torturas, que también ha habido un fuerte documento de los organismos internacionales de derechos humanos referido a lo que a las situaciones en general de Argentina sobre los sistemas carcelarios, o el tema de los jóvenes, la justicia penal juvenil, que no se ha discutido mucho, pero se ha avanzado muy poco, ¿no? Así que seguramente la semana que viene voy a ver si intento invitarlo al doctor Enrique Viló, que es el defensor general de la provincia, para que un poco aquí nos cuente también con más detalles y con más conocimientos de causa sobre lo que se va a discutir durante intensos 2 días aquí en la provincia, todos los defensores públicos argentinos en el fórum de conferencias de nuestra ciudad de Santiago del Estero. Estamos llegando ya al final del programa. Ha sido un poco corto, pero bastante se han tratado temas muy profundos, así que no me queda más que hacerles llegar a todos mi cordial saludo y desearles pasen una muy buena noche. Nos estaremos viendo Dios mediante el miércoles que viene. Muchas gracias.